Resulta que estamos viviendo tiempos de aceleramiento, ¿cierto? Y lo vemos en todas las esferas de la sociedad. Lo vemos en la agricultura, donde encontramos abonos, donde encontramos cultivos que ya no dan espera, que todo es procesado rápido. Lo vemos en la ganadería, ya no le dan tiempo a las gallinitas de que se engorden normalmente comiendo maíz, comiendo sobradito, lombrices, no, sino que se les da cuido de engorde. Incluso he escuchado que al cuido de engorde se le adiciona un colorante para que los huevos salgan colorados. Y uno dice, uy, qué huevos tan bonitos. Engañados, estamos comiendo cosas que nos parecen buenas, pero que realmente están siendo más que procesadas. Estamos viviendo tiempos de aceleramiento en la medicina, en la tecnología, y ni qué decir en la esfera social con los niños. Hoy veo unos niños de 10, 11 años, por ahí con las minis, con novio, maquilladas, en el perreo, en la rumba, viviendo una vida, una etapa de la vida que no les corresponde, pero lo estamos viendo normal. Y cuando se trata de la información, sí que vivimos un aceleramiento. Y vamos más rápido que los corredores de la Fórmula 1. ¿A qué velocidad van los carros en la Fórmula 1? 200, 300 kilómetros por hora. Felipe sí sabe que vive viendo eso. ¿A cuánto? 300. A 300 kilómetros por hora y más. Entonces, ¿qué pasa en los carros? Uno es que... y uno ni los vio, ¿cierto? Y con la información es así. Vemos un video, nos envían video porque hay un bombardeo en todos lados de información. Y se envía un video y uno lo mira y dice, ay, lo comparto allí, lo mando al grupo, lo mando al familiar, se comparte la información a una velocidad impresionante. Pero ¿qué de eso será cierto? Simplemente compartimos, a veces no vemos si es real o no, si tiene lógica o no. ¿Por qué mucha gente no se quiere vacunar contra el COVID? Que porque le van a implantar no sé qué metal y que la cuchara le va a pegar y que después lo van a rastrear, que con un GPS, que a los 2 años va a morir, mejor dicho. Y mandamos el video porque como a mí no me parece que la vacuna sea buena, entonces yo lo comparto para darle el cerebro al otro. Y estamos influenciando y nos estamos dejando influenciar. Hay cosas que no tienen lógica, pero simplemente se comparten. Es que alguien lo dice y ese alguien es médico y a mí me parece que eso está bien, entonces yo lo mando y lo divulgo. Y todo esto lo hemos llevado al Evangelio, cayendo en muchísimos errores que nos han alejado del verdadero Evangelio y del verdadero propósito de Dios. Porque todo lo que escuchamos, como dice Dios, dice Biblia, dice Jesús, yo lo comparto porque está bien, ¿cierto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos. Hemos caído en ese juego de aceleramiento. Y para mirar 2 ejemplos, vamos a ver hoy 2 ejemplos. Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Génesis, al capítulo 3. Es un texto que hemos leído varias veces, pero que yo sigo enamorada de este texto y cada vez que lo leo le encuentro algo nuevo. El Señor me permite encontrar algo nuevo. Les voy a leer la nueva versión internacional, Génesis capítulo 3, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien
que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Padre, en esta noche, Señor, toda la gloria sea a ti, toda la honra y toda la alabanza. Es un privilegio, de nuevo lo decimos, poder escudriñar tu palabra, poder abrirla, poder estudiarla con libertad. Es un privilegio poder ser tus hijos y escucharte a través de ella. Ver, Señor, cómo cada palabra va tomando vida y va formando nuestra vida. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que prepares nuestra mente, que nos des un corazón dispuesto a recibir, un corazón enseñable, un corazón, Señor, moldeable, que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla por obra. Habla, Señor, que nosotros, tus siervos, escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estudiado cuántas veces este capítulo, varias veces, ¿cierto? Hoy encontramos algo nuevo y lo primero que encontramos en estos versículos es que, diga conmigo, nosotros cambiamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia. La cambiamos a nuestra conveniencia. Y en esos versículos hay varios problemas y vamos a ver cuál es el primer problema. El primer problema es que allí, entre Adán y Eva, hay una mala relación con la palabra de Dios. Hay una mala relación en cuanto a la comunicación. Y cuando nuestra relación no está bien con el Señor, en la comunicación no entendemos por completo el direccionamiento. Y por eso al momento de ir a repetir la palabra del Señor terminamos cambiándola, porque no tenemos claro qué fue lo que el Señor dijo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, le dio este mandato. Dios estaba hablando con Adán y Dios le da este mandato a Adán y le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que no debía comer ese árbol. Que no comiera, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que Eva le dijo a la serpiente? Ni lo toques. Ni lo comas ni lo toques. Ahí hay una mala comunicación. Ahí hay un cambio en la palabra de Dios y ella la cambió a su conveniencia. Como diciéndole a la serpiente, ahí sí que pesar de nosotros, no podemos ni siquiera tocarlo. Ni siquiera nos podemos acercar a él. No, eso no fue lo que el Señor le dijo. Ni mirarlo. Le agregó. La cambiamos a veces, le quitamos y a veces le ponemos. Es más difícil entender cuando hay un intermediario. Miren que en el capítulo 2 Dios le dijo ¿a quién? A Adán. Dios todavía no había hecho a Eva. Y Adán fue el encargado de transmitir el mensaje a Eva. Tal vez por eso Eva no había entendido qué fue lo que Dios dijo, porque tenía un intermediario. A veces necesitamos nosotros esos intermediarios y vamos a buscar el intermediario inadecuado. Vamos, como dice mi esposo, a veces necesitamos hacer un pan y vamos donde el carnicero a que nos enseñe. Y terminamos haciendo un pan duro, como el pan que hicimos un día para la Santa Cena sin levadura y eso quedó como una piedra, no lo comía nadie. ¿Por qué no hemos encontrado el intermediario?
adecuado. El Señor pone a veces el intermediario que nos explique, que nos traiga la palabra, pero es que ese no me gusta, ese no me parece. Yo me voy a buscar el que mejor me parece, a donde yo pueda acomodar la palabra a mi conveniencia. Otro problema que vemos aquí es que importan más nuestros intereses que la obediencia al Señor. Importa más lo que a mí me interesa, importa más mi necesidad que obedecerle al Señor. Hoy hablaba mi esposo con alguien y tiene una guerra en su mente con la vacuna del COVID. Dice, no me la pongo y no me la pongo y no me la pongo. Si no se la pone no puede trabajar. Si no se la pone no puede viajar en el lugar donde vive, ¿cierto? Y yo decía, Señor, ¿por qué nos estamos negando a vacunarnos? Yo no digo que la vacuna sirva, yo no digo que la vacuna no sirva, no lo sé, y es lo que hablen, lo estaría hablando en vano. Pero ¿cuál es la verdadera intención cuando nos negamos a vacunarnos? ¿Es porque estamos convencidos de que Dios nos dijo que no, o porque tengo miedo a que mi cuerpo colapse con la vacuna? ¿Tengo miedo a que me vacunen y me muera? ¿O realmente, como Daniel, digo, no me inclino, no me la pongo y no me la pongo porque sé que a Dios no le gusta? ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál era la convicción que Eva tenía allí frente a aquel árbol y frente a Satanás, que era el que le estaba hablando? Porque sí, sabía que no podía, ¿para qué se paró ahí a mirar? ¿Para qué se paró al frente de la tentación a dejarse tentar? Algo que Eva hizo aquí, y yo lo traigo al hoy, fue que Eva escuchó, le pareció bueno, bacano, sí, usted tiene razón, yo puedo coger del árbol. ¿Y qué hizo? Hizo un TikTok y se lo pasó rapidito a Adán. Come, puedes, come. No sé qué canción se inventarían los de TikTok, pero ella rapidito le pasó la información a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Me imagino que ella le hizo un bailecito sensual en su traje de Eva, como la que salió por ahí esos días a pasear en medio traje de Eva. Y Adán no meditó en lo que el Señor le había dicho. Adán no dijo, ¿será cierto? A ver, qué bueno que el Señor me dijo el día que me paró allí en el jardín y me dijo, puedes comer de todos los árboles, pero de ese no. ¿Cuál árbol era? ¿De qué colores que era? ¿Dónde es que estaba? Dijo, ay no, si eso se ve muy bueno, hágale, comamos. ¿Y cuántas veces recibimos devocionales, recibimos predicaciones, recibimos estudios? Eso hay un bombardeo y nos llegan por el WhatsApp, nos llegan por el correo, nos alcanzan las redes sociales a donde estemos. Y escuchamos y no discernimos. Escuchamos, nos parece bacano lo que el otro dice, pero cogemos la palabra y decimos, ah, sí, eso es cierto. O no, este siervo, esta sierva lo que está hablando contradice la palabra. Pero como vamos movidos por mi convicción, bueno, por mi convicción no, por mi emoción, por mi necesidad, entonces yo me acomodo aquí. Y al Rey Jesús de Gloria Belencito, no, allá dan mucha correa, como me dijeron estos días, no, es que allá dan mucho garrote. Allá no me gusta, porque es que yo quiero escuchar otra cosa. Y yo le dije a esa persona, es que el Señor, nosotros hablamos lo que el Señor pone, no lo que queramos. Yo a veces le he dicho, Señor, ¿por qué no me dejas dar una palabra? Y el Señor te va a bendecir. Me dice, no. Usted quiere hablar lo que usted quiere, lo que el pueblo quiere escuchar, o quiere hablar lo que yo le quiero hablar al pueblo. Y a veces queremos endulzar el oído al otro para a la vez endulzarnos nuestro oído, pero el Señor no quiere eso en nosotros. ¿Cuántos queremos ser diferentes? Amén. Amén. Necesitamos empezar a preguntarnos con todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿será cierto? ¿Será cierto? Bien, con toda la información que hemos recibido, que estamos viendo en los medios, eso antes no se veía.
Hoy se ve mucho, entonces el evangelio ha sido muy contaminado, y yo los llevaba a que a medida que vamos recibiendo nos vamos engordando. Hay por ahí un TikTok que uno abre la boca y le va llenando como de donuts, le va llenando la boca y le van hinchando los cachetes. Y hay un programa que se llama Kilos Mortales. En Kilos Mortales uno ve personas que pesan 300, 400 kilos, que no se pueden mover, que dependen de alguien que los bañe, de alguien que los alimente, y cuando van al médico, ese médico es como mi esposo. No le carga, sí, es chiquito. Es chiquito porque toda esa gente salta de él para un muñequito ahí. Pero no le carga agua a nadie. Ese médico le dice, vea, si usted no, deje de sacar excusas. Yo sé que usted en su casa le está comiendo todo lo que yo le dije que no comiera. No me venga aquí a llorar, que yo no voy a tener lástima de usted. O se arregla o se muere. Así de sencillo. Pero la gente dice, no, pero, y yo he visto que se comen las cosas y dicen, no, pero es que eso es, yo estoy comiendo poquito. Yo veía una señora que decía, yo soy doctor, yo no entiendo por qué no bajo de peso. Es que yo como poquito, es que yo necesito comer cada 3 horas. Y el médico le dijo, usted tiene grasa almacenada para vivir 4 años sin comer. Y esa señora pegó una enojada, no, es que yo tengo que comer. Y hemos llegado a ese punto en el campo espiritual, donde nos estamos muriendo con todo lo que recibimos, pero no nos damos cuenta. Decimos, no, es que yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer lo otro, y es el Señor diciéndonos, o cambia o se muere, o cambia o se muere, muere espiritualmente, ¿cierto? Pero seguimos ahí acomodados, seguimos ahí echados, porque no queremos ir, no queremos discernir y no queremos separar. ¿Es cierto o no es cierto lo que me están enseñando? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Amén? Amén. Y vamos a ir al segundo punto, al Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, para que veamos otra parte de la historia nuestra, de la historia, de cómo entendemos nosotros la palabra del Señor. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 10. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Y este segundo punto se llama manos de tijeras. Porque somos expertos en bolearle tijera al Evangelio. Somos expertos así como el diablo en coger los versículos y mocharlos a lo que a mí me conviene. Solamente este pedacito y el resto no. Porque el resto me exige un compromiso. El resto me exige dar más. Sí, mochamos para recibir las promesas, pero cada promesa tiene un mandamiento. Yo quiero reclamar, pero yo no quiero darle al Señor. Y como decía mi mamá, somos
unos asadones, todo para acá y nada para allá. Y así somos con el Señor. A veces decimos, no, yo del diablo, yo con el Señor no tengo nada que ver. Y lo estamos imitando cuando le volamos tijera al Evangelio, cuando cortamos a nuestra conveniencia. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos de cosas que recortamos y que repetimos y decimos una y otra vez. Una de esas es, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cierto? Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Vamos a leerlo para que aprendamos de una vez a no recortar, a no mocharle a la palabra de Dios lo que realmente dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿a quién es que todas las cosas le ayudan a bien? A los que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Pero nos quedamos solo con el pedacito que nos conviene. Todas las cosas me ayudan a bien, y a veces esa cosa que yo creo que me está ayudando a bien ni siquiera está dentro del propósito de Dios. A veces yo ni siquiera amo a Dios, pero estoy diciendo que todas las cosas me ayudan a bien. Así como le decía Satanás a Jesús, tírate de aquí, porque es que el escrito está, a sus ángeles mandará para que no dejen tropezar tu pie en piedra alguna. Y Jesús le complementa y le dice, sí, pero es que también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él mocha y Jesús completa. Cuando escuchemos estos mochos, aprendamos a completar, a no tragar entero. Yo una vez escuchaba uno de esos devocionales y yo decía, pero es que eso me sonó como a mocho. Y volví y lo puse a ver qué era lo que estaba enseñando. Fui a la Biblia y yo, no enseñó sino lo que quería enseñar. Pero el contexto no dice eso, el contexto dice otra cosa. Pero sonó muy lindo y así lo compartieron. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Claro, cuando yo no me quiero congregar, yo digo eso. Dios está en todas partes. Yo no tengo que ir a un templo para encontrarlo, porque es que la palabra dice que no habita en templo hecho por manos humanas. Pero la palabra de Dios también dice que debemos congregarnos, pero la palabra de Dios también dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera en mí, que soy templo, le doy cabida y le doy morada al Señor. Dice también, y algo que hemos estado aprendiendo, y es que decimos, la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿tiene poder para qué? ¿Para que vaya la cucaracha? ¿Para espantar las arañas? ¿Para que se vaya el miedo? No, dice en la primera carta de Juan, vamos a ir paseando, vamos paseando todos para que después no traguen entero, que eso es lo que estamos aprendiendo hoy, no traguemos entero, sino que escudriñemos la palabra, para eso está. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué tiene poder la sangre de Jesús? Para limpiarnos de todo pecado. Pero si nosotros ¿qué? Vivimos en la luz. Pero a veces enseñamos al nuevo, no diga, cúbrase con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder, y el nuevo ni siquiera sabe qué significa la sangre de Cristo, ni sabe qué hizo la sangre de Cristo a favor de nosotros. Y ahí es donde pisoteamos la sangre de Cristo y no nos hemos dado cuenta que es lo que estamos haciendo. Si vivimos en la luz está en nosotros y tenemos comunión unos con otros. Y el resto es lo de la sangre de Cristo. Otra que me gusta mucho, y dices, tenemos que destruir las obras del diablo. ¿Cierto? Y le volvíamos machete al diablo por todos lados. Pero en esta primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9,
Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es un hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Cuántos hermanos, bueno, digámosle hermanos, hay que viven peleando con el diablo, pero también viven peleando con el hermano? Y no han perdonado a este, y no han perdonado al otro, y tienen rencor aquí, tienen rencor allá, pero viven peleando con el diablo. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, como lo dice este versículo, el mismo Hijo de Dios es el que destruye las obras del diablo. Nosotros no tenemos que declarar, no tenemos que decretar, nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que ser hijos para que al ser hijos la cobertura de Dios esté sobre nosotros y el Señor destruya esas obras del diablo, que las obras del diablo es lo que nosotros hacíamos antes de. Lo que hacíamos antes de. No es la brujería que viene de afuera, no es la hechicería, no es lo que te están haciendo, no, es dentro de mí primero que trabaja el Señor. La cobertura de todo eso que viene de afuera la hace el Señor sobre nuestra vida, sí y solo si nosotros aprendemos a obedecer al Señor. Amén. Otra cosa que encuentro y que me da tristeza, y es porque ha contaminado el Evangelio de tal manera, y es que vivimos, bueno, aquí no se vive, pero sí se vive en muchos lados que viven reprendiendo a Satanás y reprenden espíritu de toda cuanta cosa les ocurre. De escasez, de pereza. Y desde que se llega a los templos, escucha uno a la gente reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Y realmente esta clase de evangelio lo que ha hecho es que le ha robado el lugar al que es el centro de la congregación. Porque la congregación está enfocada en pelear con el diablo y no está enfocada en adorar a Dios. El Señor destruye las obras del diablo, el Señor deshace todo eso, el Señor trae paz y dice de su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero como yo estoy oprimido, afligido, puede ser a causa de mi desobediencia, ¿cierto? Que yo estoy en ruina, en escasez, en enfermedad. Pero puede ser un proceso que yo estoy viviendo porque el Señor me quiere enseñar algo. Y en medio de no ir a la palabra, indagar y a preguntar si es cierto, entonces yo me acomodo y es más fácil echarle la culpa a otro, como hizo Eva, que de reconocer nuestro error. Es más fácil ponerse a pelear con el diablo y gastarse la garganta y reprender al diablo y echarlo afuera y seguir con mi vida igual y no cambiar nada. El foco del evangelio con esta clase de errores se ha perdido. La gente tiembla, la gente se sacude, la gente grita, pero la gente no cambia. Y se los digo porque me han pasado. Hemos orado por personas que yo realmente no siento que el Señor esté haciendo nada, pero uno ve que la gente tembló, se cayó, porque eso es lo que han visto. Eso es lo que han aprendido en otro lado. Pero se pararon, salieron y en la calle no nos conocen. A la iglesia no volvieron. ¿Será que allí hubo convicción? ¿O será que allí hubo solo emoción? ¿Será que el diablo sí se fue? Y el diablo roba la atención porque eso es lo que él quiere, robarse la atención. Si el Señor dice que el centro de la iglesia es Él, el centro de la congregación es Él, y como leía el hermano Guillermo en el Salmo 150, alabémoslo con pandero, con arpa, con de todo, y en medio de la alabanza el Señor se mueve, y en medio de la alabanza el Señor trae libertad. Pero cuando el enemigo se roba la atención,
entonces el centro, que es nuestro Dios, se pierde. Jesús nos enseña en esta porción que leímos del Evangelio de San Mateo cómo es que tenemos que preguntarnos: ¿será cierto? ¿Cómo es que tenemos que usar el pegastick para pegar la palabra que alguien nos está cortando? Y Jesús lo hace sin emoción, lo hace sin gritos, lo hace con conocimiento, pero sobre todo lo hace con obediencia. Él no le dijo: ¡fuera, Satanás! ¡Te vas de aquí! No, él lo que hace es complementar. Y la última parte yo nunca la había entendido y yo decía: ¿pero por qué este diablo es tan conchudo y le quiere dar a Jesús lo que es de Jesús? Pero lo entendí a través de la palabra, y es que cuando Adán y Eva pecaron, los reinos de este mundo pasaron Dios le entregó la administración de la tierra a Adán, y cuando Adán pecó, se dio su administración al enemigo. Entonces ahora el diablo es el que administra los reinos de la tierra. ¿Y qué dice Jesús? No, yo no necesito inclinarme a adorarte, es que con mi sangre voy a limpiar, con mi sangre voy a comprar y no necesito venderme. Eso es lo que hace el Señor, y de esta manera nos muestra cómo complementar a lo que nos les bolean tijera. Otra cosa que hemos enseñado una y otra vez es que decimos: no, tal persona hizo la oración de fe, recibió al Señor en su corazón porque la repitió, y yo sé que ya hemos hablado mucho de eso, pero los voy a invitar en su casa que lea todo el capítulo 10 del libro de Romanos. ¿O lo leemos ya? Bueno, leámoslo ya pues. Leámoslo ya. Para que entendamos realmente qué es lo que dice. Para que no digamos que por repetir unas cuantas palabras ya recibimos al Señor en nuestro corazón. Hermanos, deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que desea que los israelitas, que se supone que eran pueblo de Dios, lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Y así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia se basa en la fe, que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca, ¿y en dónde más? Y en el corazón, no solo en la boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Dios es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye
es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Dejémoslo ahí, ustedes terminan los versículos en la casa. Hay algo que entendí escuchando a Paul Washer, que es muy bibliocéntrico y muy cristocéntrico, y es que él dice: yo estuve en una congregación predicando acerca de la salvación y vi un hombre muy afligido, y cuando terminé la predicación le pregunté: hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Y el hombre le dice: es que me dieron un diagnóstico y me voy a morir. Él le dice: pero no estés triste, ¿entendiste el mensaje que yo acabé de dar? Sí, yo lo entendí. Y si lo entendiste, ¿por qué estás tan triste? Sabes que mi vuelo sale mañana, yo me tengo que ir, pero por amor a ti me voy a quedar, lo voy a cancelar. Y vamos a estudiar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el repetir lo que ya escuchaste. La fe viene por el oír. Entonces dice él: estuve toda la semana leyendo con él, estudiando todos los textos, los versículos que hablan de salvación. Y el último día, después de 7 días de estar escuchando la palabra constantemente con él, este hombre llegó a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre le dice a Paul Washer, que lleva años en el Evangelio, le dice: Pablo, ¿tú has leído Juan 3:16? Le dice: pues ¿cómo me va a preguntar si yo he leído Juan 3:16? Sí, yo sí le he leído. Pablo, ¿tú entiendes lo que dice aquí? Pablo, mira lo que dice aquí. Ese hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar, porque por fin entendió que era lo que la palabra decía en Juan 3:16. Jesús murió por mí para que yo tenga salvación. Ya no tengo por qué estar triste. Me voy a morir, pero me voy a ir con él. Él murió por mí. Pero a veces decimos: repita conmigo. A veces en medio de la emoción decimos: repita conmigo, ya recibió al Señor, ya es salvo, ya. No, la fe, eso no es fe, eso no es convicción. Eso es mochar la palabra, eso es bolearle tijera a la palabra y sacar solamente lo que a mí me conviene. Una vez vino una señora, y no vino sino una vez porque yo estaba enseñando de esto y enseñé que así no se hace, y ella se fue enojada, me esperó a la salida y me dijo: no, es que a mí me enseñaron otra cosa. Y no volvió. Y yo le digo a mi esposo: lo más difícil que hay en esta vida es cambiar el pensamiento, las costumbres y lo que uno tiene allí metido en su mente. Eso no lo cambia sino el Señor, y eso lo hace el Señor a través de la palabra. Amén. Yo me pregunto muchas veces: ¿por qué hemos llegado a este estado de pecado y de enfermedad? Una iglesia que se le da lo mismo caer que quedar colgada, una iglesia que, un evangelio que uno no ve buenos testimonios, y ve el mal testimonio aquí, el mal testimonio allá, en uno, en otro. Yo digo: no hemos indagado, no hemos preguntado, nos sentamos cada 8 días o cada vez que vamos a la iglesia y nos quedamos con el poquito, nos quedamos con el devocional, nos quedamos con las migajas, pero no indagamos y no preguntamos. Y eso nos puede llevar a la muerte espiritual, y no nos damos cuenta. El viernes tuve una cita médica virtual por videollamada. Yo decía: esta señora, ¿para qué me quiere ver? No sé para qué me quería ver, pero me conecté a la videollamada. Y la doctora, yo le dije: vea, doctora, a mí me da un calor horrible en la planta de los pies por la noche, tanto que no me deja dormir, me toca irme a meter los pies a un balde con agua, por ahí 15 minutos para poder dormir. Me dijo: te voy a mandar exámenes de sangre, inyecciones, no sé qué, pastillas, y me dijo el nombre de una pastilla. Yo le dije: oiga, ¿y eso para qué es? Porque yo sabía más o menos para qué era. Me dijo: te va a mandar amitriptilina. Y yo le dije: ¿y eso para qué? Me dijo: para el dolor. Ah, bueno.
Y eso no es para el dolor. Yo sé y fui y busqué al Google, al chismoso que le digo yo, ¿para qué sirve la mitriptilina? Es para dormir, es para calmar los nervios, para calmar la ansiedad. Yo dije, ni loca, porque yo no estoy loca, yo no estoy deprimida y yo no tengo problemas de insomnio, lo que necesito es que me despierten. Y yo las reclamé porque las tenía que reclamar, pero así como las reclamé, así las boté. Porque lo que no quiero para mí, no lo quiero para otro. Pero porque si yo me tomo eso, sin indagar, sin preguntar para qué es, ella me dijo que era para una cosa y yo sé que era para otra, si yo me la tomo, yo no sé cómo estaría hoy aquí, predicando con la lengua más enredada que estos días, pero así hacemos en lo espiritual, nos comemos cualquier cosa. Y todo nos parece bueno porque es que me están hablando de la Biblia y así no es. Y es momento de despertar, mis hermanos. Es momento de preguntar, ¿será cierto lo que me están enseñando? ¿Será cierto lo que están hablando? Pues estamos buscando agradarnos más a nosotros que a Dios. Así como Eva, que le pareció bueno, entonces yo me agrado más a mí y Dios, pues, I'm sorry. Buscamos muchas veces beneficiarnos de Dios, que Dios nos dé, pero no queremos darle a Dios. Y a veces, y más triste, es que buscamos acallar nuestra conciencia y por eso tomamos como ciertas enseñanzas, las enseñanzas que nos convienen, porque son populares o son de alguien reconocido. Y el Señor me decía, no hay nadie, ningún personaje más grande y más reconocido en toda la historia que Jesucristo. Amén. No hay una iglesia más grande con más miembros a nivel mundial que la iglesia de Jesucristo, de la cual tú y yo hacemos parte. Amén. Pero lo que Jesucristo nos dice en su palabra a veces no nos cuadra porque yo quiero acallar lo que mi conciencia me dice. Entonces, no, eso lo predicó el pastor que tiene iglesia de 10,000, 15,000, 30,000 personas, entonces tendrá que ser verdad, porque si ese mantiene toda esa gente allá, tiene que ser verdad. ¿Y cuántas mentiras nos tragamos así? ¿Por qué no escuchamos a Jesús y lo obedecemos a Él entonces? ¿Será que tiene mayor certeza lo que me dicen en otro lado que lo que me dice la palabra? Y ya es hora de que dejemos nuestra conveniencia y nos quitemos las tijeras. Que aprendamos a preguntarnos, ¿será cierto, Señor, que tomo y que dejo? Que tomo y que dejo. Cuando el Señor plantó el árbol de Edén, y lo encontramos en Génesis capítulo 2, dice que habían dos árboles especiales. ¿Cuáles eran? El árbol del bien y del mal y el de la vida. Y el de la vida. ¿Y Dios le dijo a Adán que no comiera ninguno de los dos? No comía nada más del bien y del mal. ¿Por qué no comió el árbol de la vida? Si Dios no se lo prohibió. ¿No hubiera sido más provechoso que si hubiera comido el árbol de la vida? Que era el árbol que le aseguraba la permanencia y que le aseguraba su larga existencia al lado del Señor. Pero prefirió comer el que le dijo que no comiera. Allí es donde tenemos que dejar nosotros de vivir y de acomodar la palabra en nuestra conveniencia. Y tenemos que empezar a seguir a ese Jesús que nos dejó escrita su palabra. Amén. ¿Qué tomamos y qué dejamos? No hagamos como la señora esta que les dije de kilos mortales, que ella decía, no, yo estoy comiendo poquito. Yo estoy comiendo poquito, pero nada que bajaba de peso. En vez de bajar de peso, cada día estaba más gorda. Cada día estaba peor. Entonces no sigamos inventando excusas al Señor, porque Él lo conoce todo en nosotros. Y cuando le inventamos excusas al Señor, eso se ve. Eso se ve en nuestra manera de vivir, en nuestro testimonio, en todo lo que hacemos, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que hablamos, todo eso se ve. Amén. Así es que a preguntarnos, a indagar y a empezar a corregir lo que hemos hecho erróneamente hasta hoy. Con el diablo no peleamos, a Dios le obedecemos y Dios pelea por nosotros. Amén.
Gracias, Señor, porque a través de la exhortación tú nos corriges. A través de la exhortación tú nos sacas de muchos errores que hemos aprendido por solo escuchar, por no indagar. Que a veces, Señor, no tenemos tiempo, no queremos sacar el tiempo, a veces no queremos entender, a veces no queremos escudriñar para comprender lo que tú nos estás hablando en tu palabra, y se nos hace más fácil escuchar a otros, Señor. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, danos ese corazón y ese espíritu diligentes para entender tu palabra, para escudriñarla, para amarla, para vivirla, para entender una y otra vez lo que quieres decirnos a través de ella. Señor, nosotros sin ti no sabemos a dónde ir. Nosotros sin la luz y sin la guía de tu palabra y de tu Santo Espíritu estamos perdidos. Somos como ovejas sin pastor, alejadas, Señor, de la pradera donde tú nos cuidas. Quedamos expuestos a los lobos disfrazados de oveja. Quedamos expuestos, Señor, al enemigo que quiere tergiversar toda tu palabra, que quiere imitar, que quiere cambiar, que quiere destruir. Señor, nosotros queremos ser esa iglesia diferente, esa iglesia centrada en tu palabra, esa iglesia que te ama, esa iglesia que te obedece, esa iglesia que no inventa, que no añade y que no quita tu palabra, sino que la vive como tú lo dices, Señor. Hay cosas que nos cuesta poner por obra, pero que las tengamos claras, que no inventemos excusas para no cumplirlas, sino que más bien reconozcamos que aunque las conocemos nos cuestan, pero que tomados de tu mano, Señor, podemos ir en pos de ese cambio y en pos de esa santidad a la que nos has llamado. Señor, te ruego en esta noche que esta palabra podamos seguirla escudriñando, que podamos ponerla por obra, que cada vez que llegue a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, a nuestros oídos, información que viene de parte de tu palabra, podamos analizarla, podamos pesarla, mirar si viene de ti, si no viene de ti, que recordemos lo que nos has hablado en esta noche, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Para ti, solo para ti, mi Jesús. A ti sea la gloria y la alabanza en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén y amén.